Mi nombre es Juan Canale y soy un ser humano que habita esta tierra. Nací en esta familia. Vivíamos en la ciudad y los fines de semana y las vacaciones íbamos al campo. Acá estoy con una yeguita que se llamaba Noche. Acá estoy con una prima, mi tía, un amigo y mi hermanita. Como creo que muchos de nosotros, en algún punto del camino empecé a preguntarme sobre mí mismo y sobre todo ese universo que se desplegaba frente a mis ojos de niño. Observaba los árboles majestuosos, las plantitas, las hormigas y los caminitos que hacían, los caballos, las aves y demás seres con quienes compartimos el planeta. En un punto más de grande, quizás, empecé a observar cómo se relacionan entre sí estos seres. Y observé que son entidades individuales y al mismo tiempo interdependientes. Cada ser de cada reino es una parte muy pequeña, pero fundamental, de un orden armónico mayor, de un ecosistema. Un ecosistema es una economía colaborativa, sustentable y en constante proceso evolutivo, en la cual los seres que le integran toman de su medio lo que necesitan y a la vez devuelven todas sus capacidades, todas sus potencialidades en servicio de todos los seres que integran ese ecosistema, lo cual me pareció muy sabio. Entonces, hoy vine a preguntarme, junto a ustedes, si sentimos que hay un equilibrio entre lo que tomamos, o sea, los recursos que tomamos de la tierra, y lo que brindamos. Vine a preguntarme también una pregunta anterior: ¿qué tenemos para brindar? ¿Cuál es esa maravilla que cada uno de nosotros traemos a la vida a expresar? Y la última pregunta es: ¿cómo podemos aprender a reconocer nuestros dones, en primer lugar, para ponerlos al servicio de todos, de nosotros mismos, de nuestra familia, nuestra comunidad y de toda la familia planetaria, de todo el gran ecosistema? A mí los caballos me brindaron una posible respuesta a estas preguntas. Los caballos son animales que en estado natural son presas y nosotros los humanos somos predadores. Somos bípedos, tenemos los ojos hacia adelante, tenemos las manos como garras, por los que ellos en principio tienen un miedo instintivo hacia nosotros. Y al mismo tiempo, por este misterio hermoso llamado domesticación, traen una cierta capacidad de confiar, que en los potrillos se manifiesta como una intriga. O sea, si uno es lo suficientemente paciente y va al campo y se sienta, los potrillos espontáneamente se nos arriman y se acercan estirando su hociquito, como queriendo olernos y sentirnos. En un pequeño cuento, un zorro le dice a un principito: si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer?, le dijo el principito, a lo cual el zorro le respondió: hay que ser muy paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada, porque la palabra es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás estar un poco más cerca. Para mí estas palabras de este cuento tan lindo que es El Principito transmiten ese respeto profundo hacia ese otro, o sea, hacia esa otra manifestación de la vida. Y gracias al cielo yo compartí toda mi vida con los caballos. En el campo, cuando éramos bebés, los petizos eran como nuestro cochecito. Un poco más de grande, de niño, fueron mi puerta a la libertad, a la infinitud de poder galopar por las pampas y por los montes con los ojitos llorosos de la emoción y el frío y esa sensación hermosa de estar vivo. Para mí los caballos no son recursos a explotar, no son herramientas a ser usadas, no son animales que yo tengo que dominar como humano, no, son mis amigos, son como mis hermanos realmente. Son los seres con quienes yo elijo compartir mis días, todos los días, y aprendo con ellos de una forma muy orgánica, porque si yo los abordo temerosos, ellos me muestran: tenés miedo, reaccionan a mi miedo y me muestran: tenés miedo. Si yo los abordo demasiado confiado, me dicen: hasta ahí, soy un ser sensible, tratame con delicadeza. Ellos se comunican con nosotros en un lenguaje muy sutil, que si nosotros
estamos receptivos a esa sutileza, vamos a poder generar un lenguaje muy rico con ellos y relaciones sanas y duraderas. Si nosotros no estamos receptivos, ellos van a tener que expresar cómo se sienten de una forma más grotesca, algo que sea más tangible o algo que estemos nosotros más acostumbrados a percibir. Y los caballos se enseñan de una forma muy, muy natural. Hace un par de veranos estaba en el campo, era casi año nuevo y hacía un día lindísimo. Así. Vino un amigo que se llamaba El Gorrión al campo y le digo, vámonos al río a nadar con los caballos. Entonces pasábamos todo el pajonal que hay antes de llegar al río y cuando íbamos a meternos, mi caballo no quería entrar y no había manera de que yo pudiese forzar esa entrega. Él no estaba confiando en mí y había estado nadando todos los días anteriores con ese mismo caballo y como les decía, era un día lindo. Y ese caballo no confiaba en mí porque yo en ese momento tenía una angustia muy grande, extrañaba mucho a quien hoy es mi compañera, mi novia, y tenía una fuerte necesidad de compartirlo y estaba como con esa tensión adentro mío. Y los caballos, como perciben eso, por una cuestión de adaptación, porque en la manada ellos tienen que percibir cuando hay alguien que no está centrado en su eje por la seguridad de toda la manada. Entonces, hasta que yo no me bajé del caballo, no lloré, descargué todo eso y abrí mi corazón con mi amigo y no me acepté y me pude amar en ese momento, el caballo no me iba a confiar en eso que le estaba pidiendo. Y en el momento que lo hice, volvimos a saltar y nos metimos y disfrutamos una tarde divina. Como educador de caballos, los educadores en el ambiente de los caballos nos llamamos domadores. Aprendí que ellos, al igual que nosotros, tienen una vocación. Tienen dones que acompañan esa vocación y que al entregar esos dones en servicio de los demás, consagran su propósito. Hay caballos que nacen, viven, se crían, aprenden y mueren hermosamente salvajes en la cordillera de Santa Cruz. Pero hay otros caballos que nacen entre nosotros y con esos caballos nosotros tenemos un aprendizaje conjunto que transitar. Algunos caballos tienen la vocación de trabajar con niños porque se sienten bien estando con niños, otros trabajan en terapias de sanación emocional, otros pueden tener la vocación y la conformación de llevar un carro y transportar a una familia de una manera orgánica. Otros pueden ayudar al hombre de campo a hacer sus labores. Y así son muchos los servicios que el caballo puede brindarnos. Lo que aprendí con ellos es que la clave para que realmente puedan manifestar esa gloria que traen está en la forma en la que se trata su pureza durante su educación. O sea, en el respeto, en la consideración, en el agradecimiento que nosotros podemos tener hacia eso que el caballo puede brindarnos. Yo aprendí que mi responsabilidad era generar un aprendizaje de una forma que les sea natural a ellos. Y el aprendizaje que yo le propongo no es unidireccional de domador a potro, es un aprendizaje circular, o mejor dicho, una espiral ascendente en el cual aprendemos juntos. O sea, mientras él confía en mí lo suficiente como para dejarme guiarlo en su transformación hacia ser un caballo manso, confiado y feliz, él me muestra cómo necesita que yo lo guíe. Y algunos caballos me hacen trabajar la delicadeza, me hacen trabajar la dulzura, otros caballos me hacen trabajar la firmeza. O sea, me muestran lo importante que es saber poner un límite justo y sanador de una manera no hiriente para brindarle a ese ser la estructura que necesita para que se sienta contenido y pueda proyectarse hacia una mejor versión de él mismo. Los caballos me mostraron algo muy simple, pero que a veces yo siento que los humanos nos lo olvidamos. Y es que para integrarnos a la armonía de nuestro ecosistema, tenemos que aprender a cuidar. Y a cuidarnos entre todos, o sea, a honrar nuestra pureza interior, a explorar nuestra vocación, a honrar realmente nuestros llamados y nuestro camino. Y así también honrar a los demás, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, los árboles, los caballos, las aves, para permitir que todos expresen esa belleza que vinieron a expresar. Hoy vine a invitarlos, quizás como los potrillos en el campo, a que nos integremos desde un lugar de respeto, de ternura
y de alegría a esta gran danza que es la vida. Muchas gracias.